porque mientras en Chile la tasa de contagiados y fallecidos por COVID-19 aumenta de manera alarmante y se siguen buscando estrategias para combatir este virus, hay países que alegremente pueden decir que ya lo eliminaron. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué estrategia utilizaron? Todo eso lo revisamos esta noche, Salfate. Exactamente, queridos amigos, dándole la bienvenida, por supuesto, a todos los que se suman a nuestra sintonía. Vamos a revisar varias naciones, como bien decía Michael, que de cierta manera, a partir de sus protocolos, vamos a entender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Hay un problema de idiosincrasia, tenemos otra cultura que nos creíamos poco menos que la panacea dentro del continente latinoamericano y hoy día estamos dejando harto que desear, porque lo que parecía ser una meta excesivamente ambiciosa finalmente se convierte en un ejemplo a nivel mundial y estoy hablando de Nueva Zelanda. Tenemos titular, señor director, que dice así: coronavirus en Nueva Zelanda. ¿Cómo? Porque aquí no solamente vamos a decir que lo lograron, sino cómo logró dar por eliminado el COVID-19 y qué papel jugó la grande, tremenda, además de muy simpática, Jacinda Ardern. Hay que decir sencillamente que Nueva Zelanda anunció hace muy poquito, el 8 de julio para ser exactos, que habían eliminado la pandemia después de poner fin a los contagios comunitarios con su nación de casi 5 millones de habitantes, muy pequeñito. La pandemia finalmente en su registro final dejó solo 19 fallecidos, 1.122 casos y el 80%, escúcheme bien, ya está recuperado. ¿Qué más quisiéramos nosotros que estar en esa lista de países que mejores ha sobrellevado la pandemia? Pero me llama muchísimo el trabajo que ha hecho Nueva Zelanda. De hecho, tienen un 0,02% de contagios de su población total. Es una cuestión increíble. Y yo quiero partir de inmediato, sí, elogiando la labor que ha hecho Jacinda Ardern, que ha demostrado ser una líder, ojo, tremendamente creíble. Yo creo que por ahí va el punto principal de por qué les ha funcionado todo tan bien en Nueva Zelanda. Yo no sé si ustedes se acuerdan, se deben acordar de los atentados que hubo el año pasado en Nueva Zelanda, en marzo. Estos atentados terroristas a las mezquitas de Christchurch. Ella fue súper alabada de cómo manejó esa crisis. Es una mujer que es tremendamente empática, que fue muy tajante, que dijo, desde ahora en adelante va a haber una reforma a nuestra ley de armas porque esto no puede pasar nunca más en la vida. Y de hecho ahora ella, con todo el tema del manejo de la pandemia, se ha mostrado como una líder muy sensata y muy conectada con el pueblo. Ella es de las que hace transmisiones en vivo, le va contestando a la gente, ha sido también muy admirada por otros líderes y por otras personas en otros lugares del mundo. Por lo tanto, yo creo que acá el tema de la credibilidad es un punto estratégico para que la gente, para que los ciudadanos podamos hacer caso. Si uno no cree en sus autoridades, ni la estrategia más bacán podría funcionar. Mira, y eso que tú hablas de la credibilidad, Monty, es un aspecto que se va a repetir en más de uno de los países que vamos a revisar justamente hoy día. De hecho, hay un representante de la Organización Panamericana de Salud en Uruguay, de nombre Giovanni, que él destaca, sé que vamos a hablar después de Uruguay, pero calza perfecto, que él destaca que los países que efectivamente lograron eliminar el COVID-19 tiene que ver con la credibilidad, con la empatía que generaron justamente sus políticos. Con frases también cercanas, ojo, porque en este caso, y Jacinda, una de las frases que implementó es hay que darle duro y darle pronto, que tiene que ver con las medidas que empezaron a tomar para contrarrestar el COVID-19, así como hablar de este concepto de burbuja que vamos a revisar más adelante. Pero tenemos también declaraciones para entender en qué fase están viviendo los ciudadanos de Nueva Zelanda. Absolutamente, no puedo dejar de mencionar lo que dijo también de ese país el director general de salud de Nueva Zelanda, Ashley Bloomfield. Abro comillas, nos dan confianza de que hemos logrado, nos dan a nosotros la confianza de que hemos logrado nuestro objetivo de eliminación. Eso significa de que esto ha llegado a punto cero, sino que es posible, incluso, dado sus metodologías, rastrear el origen de los nuevos contagiados. Sabemos de dónde vienen, asegura este gobierno isleño. Y ahora sí, nos vamos con Jacinda Ardern, donde ella hace acuso, digamos, y donde feliz recibe este triunfo por sobre la pandemia a propósito de un pueblo que confía en su gobierno y que en conjunto lograron, con cultura, con conciencia cívica, darle la vuelta al destino. Atención. Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive.
We have had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. We moved down to COVID-19 alert level 1 from midnight tonight. I did a little dance. Definitely not. I showed Neve. She was caught a little by surprise, but she joined in, having absolutely no idea why I was dancing around the lounge, but enjoying it nonetheless. Ahí estábamos viendo justamente las declaraciones de Jacinda, la primer ministra más joven, de hecho 39 años recién tiene, cuenta con un carisma, cuenta con una simpatía y un poco explicando justamente esto de que la fase 3 y hablar de eliminación del COVID-19 no se trata de ya nos relajamos, nos sacamos las mascarillas, somos todos felices. Acá se empieza a abrir de a poco, principalmente y primeramente la vía económica, la economía del país se empieza a abrir y después la vida social. De hecho, dentro de las declaraciones está esta relación Salfate de que este concepto de burbuja, que era tu familia núcleo, ahora se empieza a abrir a que ya puedes recibir un integrante, un familiar, siempre con las medidas de precaución. Ojo, que mucha gente dice, ¿a qué se refiere la eliminación? Cuando hablamos en términos médicos, por decirlo de alguna forma, existe el concepto de eliminación y el concepto de erradicación. Eliminación justamente se refiere a cuando una enfermedad ya está en ausencia en escala nacional o regional y, como tú decías, Salfate, que se puede trazar. Si existe un caso, 2 casos, podemos saber de dónde viene. Entonces, correcto hablar de eliminación en este caso. Toda la razón, querido amigo. De hecho, en esta fase 3 famosa, ¿consiste en qué? Para que vayan entendiendo. Y estas son palabras también de esta mujer, tremenda labor que hizo en su nación. Estamos abriendo la economía, pero no la vida social todavía. Sin embargo, gradualmente van a comenzar las personas a regresar a sus trabajos. Se van a reabrir los colegios para recibir a los niños hasta los 10 años. Lo están haciendo de forma gradual, muy inteligentemente, y lo que tú decías, la burbuja familiar, aquellas personas, adultos que puedan volver a sus labores, van a tener un trabajo de cuidadores, que puedan quedarse con algunos pequeños o derechamente menores de edad que necesitan de alguna asistencia de un adulto en general. Esto no será un regreso a la vida pre-COVID-19, confirma ella, pero derechamente la verdad es que esto ya está enrutándose hacia una normalidad total de aquí a los pocos meses. Ahora, esto hay que entender de que no estamos quitando el dato de algo que ha dado la vuelta al mundo en términos de noticias, de que hubo nuevos contagiados en Nueva Zelanda. A ver, esto lo tenemos que explicar súper bien. Tenemos titular para aquello y vamos ya con los detalles. Dice ahí que tenemos como fuente a la BBC: coronavirus en Nueva Zelanda. Las 2 mujeres británicas que hicieron que el país registrara los primeros casos de COVID-19 en 24 días. Vamos a entender que algo similar ha ocurrido. A ver, finalmente, después de 24 días, obviamente sin nuevas infecciones en este país, finalmente ellos se dan cuenta que estas 2 mujeres, que son familiares, que habían viajado desde el Reino Unido, uno de los países más golpeados de Europa, con un permiso especial para visitar a su padre, digamos que estaba moribundo, por otras razones, por cierto, y finalmente, según el ministro de Salud, David Clark, dijo que se habían realizado todos los controles necesarios, pero que claramente hubo una especie de exención compasiva a las reglas de cuarentena para las visitas de estas mujeres para con su padre. Y ahí, finalmente, cuando debieron someterse a autoaislarse durante 14 días, pero entendiendo de que tienen clarísimo de dónde vienen, con quién se juntaron, quiénes venían en el avión, si usaron autos particulares. Se puede trazar. Exactamente, se puede trazar completamente. Vale decir, el radar y el mapa lo tienen completamente clarito. En todo caso, en lo que no está claro es si estas pacientes son ciudadanas del Reino Unido, venían de ahí, de Nueva Zelanda o de otro lugar. Te entrego un número nomás. Confirmados, para que ustedes entiendan, en los tiempos de pandemia para Nueva Zelanda, confirmados de contagiados de COVID-19, 1.156, un número muy reducido. Personas recuperadas, 1.132 y otras que ya van saliendo. Muertes totales, solo 22 personas fallecidas. Imagínate. Maravilloso. Sí, llama mucho la atención la capacidad de reacción rápida que ha tenido Nueva Zelanda. De hecho, a recién 20 días del primer contagio, su primer contagio fue el 28 de febrero, ellos el 19 de marzo cerraron las fronteras y
no sé si importar sería la palabra, pero sabiendo que había un tremendo riesgo en el impacto del turismo. Recordemos que es un país que vive muchísimo del turismo. De hecho, el turismo representa el 10% del PIB del país, recibe casi 5 millones de visitantes al año, o sea, casi la misma cantidad de habitantes que tienen. Por lo tanto, son medidas súper arriesgadas, pero ellos dijeron, a ver, esto lo atacamos ahora, aunque nos duela, pero también así lo vamos a poder cortar de raíz de forma rápida. No prolongar algo que inminentemente les iba a afectar, que es lo que ha pasado en muchos países, incluyendo el nuestro, que de pronto se extendieron un poquito, se extendió ese chicle para no dañar la economía, para no dañar pero al final ese aguante, ¿cuánta consecuencia trae después? O sea, el efecto rebote de ese estiramiento de la onda, es como una onda, cuando tú la estiras mucho en algún minuto, el rebote puede ser más grande. Y así un poco también lo han explicado expertos de distintas áreas, desde el área de la salud, desde la economía. Siempre en todo conflicto hay visiones opuestas, o sea, eso no cabe duda. Pero yo lo que rescato de Nueva Zelanda es lo rápido que ellos pudieron reaccionar y tomar decisiones concretas. Y eso tiene que ver un poco con lo que conversábamos afuera de pantalla, con la organización que tienen ciertos países, que es realmente admirable. O sea, como que no les cuesta mucho ponerse de acuerdo. Y eso, es que, pucha, que se agradece.